El siguiente escenario es abarcado por la participación de una trabajadora que desempeña un rol dentro de la empresa de telecomunicaciones proveedora de Internet denominada como NetLife. Su trabajo consiste en brindar asistencia respecto a proveer información, cancelar o dar respuesta a cualquier inquietud que se tenga referente a la adquisición pre- y postventa de haber solicitado el servicio que ellos ofrecen. En base a lo establecido, haremos uso de una metodología denominada ROSA, misma metodología que es aplicable a puestos de trabajo en los que los trabajadores permanecen sentados en una silla frente a una mesa y manejando un equipo informático con pantalla de visualización de datos. Para esta evaluación se consideran elementos tan comunes como estas estaciones de trabajo, en donde se ven relacionadas las sillas, superficie de trabajo, pantalla, teclado, mouse y otros periféricos. En base a toda esta información, a continuación daremos a conocer cada uno de estos aspectos referentes al planteamiento ya estipulado. Cada uno de los datos que iremos extrayendo referente a los parámetros del método ROSA irán conforme a las diferentes fotografías extraídas de nuestra persona involucrada. Entonces, como primera característica tenemos la puntuación de la altura del asiento. En este caso, su asiento es muy alto con un ángulo de la rodilla superior a los 90 grados. Además de ello, pues nos da una puntuación de 2. Enfocándonos en la puntuación de la profundidad del asiento, este nos da una valoración de 2 debido a que el asiento es muy largo, menor a 8 centímetros de espacio entre el asiento y la parte trasera de las rodillas. Conforme al haber ya evaluado estas dos características, tenemos la puntuación de la altura del asiento que es igual a 2, la puntuación de la profundidad del asiento que también nos da 2, dándonos una sumatoria de este aglomerado de variables igual a 4. Fijándonos en los reposabrazos de la silla en la cual ésta desempeña su trabajo, tenemos que los codos se encuentran bien apoyados en la línea con los hombros. Están alineados uno con los otros, dándonos una puntuación de 1. No obstante, estos reposabrazos no son ajustables, por lo que el método penaliza 1 de puntuación, dándonos un total de 2. Para la puntuación del respaldo, tenemos que este se encuentra reclinado entre 95 y 110 grados, con un apoyo lumbar adecuado. En este caso está correcto, por lo que tenemos una puntuación de 1. No obstante, su respaldo no es ajustable, se mantiene estándar, por lo que también se lo penaliza con una puntuación de 1. Entonces, la puntuación de reposabrazos es igual a 2, con una puntuación de respaldo igual, dándonos que la puntuación de reposabrazos y respaldo del asiento es igual a 4. Cada una de estas variables ya evaluadas nos van a permitir extraer la puntuación de la tabla A. Entonces, en el eje de las X tenemos la altura del asiento y la profundidad del asiento, teniendo en cuenta que nos dio un valor de 4. Para el eje de las Y tenemos los reposabrazos más el respaldo, que de igual forma nos dio 4. Intersectando ambos ejes nos da que el valor de la tabla A es igual a 3. Basándonos en las fotografías percibidas, pues podemos darnos cuenta que respecto a la puntuación de la pantalla, la misma se encuentra entre 45 y 75 centímetros de distancia de los ojos y borde superior de la altura de los mismos, dándonos un valor de 1. Para obtener la puntuación de la pantalla se sumará la puntuación correspondiente al tiempo de uso de la pantalla. En este caso, también esta se encuentra más de 4 horas o más de 1 hora interrumpida, agregándole un valor adicional. Para obtener la puntuación del teléfono, se le sumará la puntuación correspondiente al tiempo de uso del mismo. En este caso, su uso es menor a 1 hora o menos de 30 minutos interrumpidos. Cual como lo habíamos mencionado con anterioridad, se nos presenta una situación muy similar en la obtención de la puntuación de la tabla B. En este caso vamos a tener en cuenta el total de la puntuación de la pantalla
con respecto al total de la puntuación del teléfono. Entonces, la puntuación de la pantalla más el tiempo de uso diario nos da un valor de 2. En el caso de la totalidad de la puntuación del teléfono nos da que, referente al uso del teléfono 1, pero su tiempo de uso al ser mínimo nos resta 1, dándonos un valor de 0. Situándonos en la tabla y tomando en cuenta los diferentes ejes, en el caso de las X que tenemos la puntuación de la pantalla, sabemos que es 2, pero en el eje Y, que representa la puntuación del teléfono, es a 0, nos da un valor total de la tabla B igual a 1. Continuando con nuestro procedimiento rosa, deberemos obtener la puntuación de la tabla C. ¿Qué toma en cuenta la puntuación de la tabla C? Esta toma en cuenta las variables de puntuación del mouse y la puntuación del teclado. Con respecto a la puntuación del mouse, este manifiesta que el mouse se encuentra alineado con el hombro, dándonos una puntuación de 1. Más el uso diario que a este se le dé, pues se le agrega 1 adicional, debido a que se lo usa entre 4 a menos horas interrumpidas. Para la puntuación del teclado tenemos que las muñecas están rectas y los hombros relajados. Sin embargo, el teclado o la plataforma sobre la que reposa no es ajustable, por lo que nos da una totalidad de 2. Referente a su uso, al igual que el mouse, este desempeña una cantidad horaria más de 4 horas interrumpidas, dándonos que la totalidad de puntuación del teclado es igual a 3. Ya teniendo los valores estipulados, simplemente seguiremos aplicando las coordenadas tanto de la X como de la Y con respecto a su representación. En el caso de las X tenemos la puntuación del teclado y en las Y tenemos la puntuación del mouse. Con valores de 3 y 2 e intersectándolos entre sí, nos da que la puntuación de la tabla C es igual a 3. Ya llegando a este punto de la metodología rosa, es importante manifestar que los elementos que rodean al empleador pasan a un segundo plano. Para obtener el valor de la tabla D, ahora vamos a tomar en cuenta dos variables, la puntuación de la tabla B y la puntuación de la tabla C ya calculadas con anterioridad. Entonces tenemos que la puntuación de la tabla B es 1 y la puntuación de la tabla C es 3. Al intersectar estos dos valores dentro de nuestra tabla, tenemos que existe un valor de 3. Ya llegando al ocaso de la metodología rosa, para saber con exactitud cuál es esa puntuación que nos va a determinar el riesgo y nivel de actuación según la puntuación final obtenida, pues simplemente vamos a tener en cuenta los valores de la tabla D y la puntuación de la silla, recordando que la puntuación de la tabla D tiene un valor de 3 y la puntuación de la silla un valor de 4. Relacionando estos dos valores dentro de la tabla E, nos da que tenemos una puntuación rosa igual a 4. Ya obtenido esta puntuación rosa, que nos da un valor de 4, simplemente lo vamos a relacionar con la puntuación ya establecida dentro de la tabla de los riesgos y el nivel de actuación según la puntuación final obtenida. Entonces, nos damos cuenta que al tener una puntuación de 4 nos da un riesgo mejorable, es decir, un nivel de 1, en donde la actuación de nosotros como ergónomos, pues tal vez se pueden mejorar algunos elementos del puesto, por lo que podemos concluir que dentro de esa área de trabajo, en donde el autor principal pues es nuestra empleadora, la empresa ha dispuesto que ese espacio posee elementos ergonómicos que le permiten a ella desenvolverse de la mejor manera día a día dentro de cada una de sus labores. Esto refleja que la empresa de telecomunicación NetLife se preocupa sin duda alguna por el confort dentro del ambiente de trabajo de cada uno de sus trabajadores.
que refleja que a medida que pase el tiempo no va a existir algún tipo de situación en donde se vea afectada la salud física, la salud mental del trabajador, debido a que se han hecho los estudios previos para que dentro de ese espacio el trabajador se pueda desempeñar de la mejor manera.